Y ahora nos vamos a ir a Cainga, a los Hanui Kakoru, a Toite Mahani Kwanganina, y con Homaya, y Tato Area Wanganina, a Amelia Pacarati, a Ruako Tukura Tuki, Movananga, Iti Mai, Arunga, y Tato Mahana, o Tepeu Tupuna. Amelia y Orana Koe. Llorando, tío. Tuku y Orana Koe. Vaenga y Orana Maururu Terongo. Petietai. Querida comunidad, y Orana Korua, estamos en nuestro programa Peu Tupuna. Tenemos a dos grandes invitados, tenemos a Amelia Pacarati y a Tukura Tuki, que nos vienen a contar un poquitito más de lo que fue el Día del Patrimonio celebrado el pasado sábado en el Hotel Hangaroa. Así comienza Hare Peu Tupuna Tongariki. Bueno, Tukura, ¿cómo se vivió el Día del Patrimonio en la celebración del Día del Patrimonio? Bueno, y Orana Maenga, bueno, primero que todo, gracias por el espacio para poder venir acá al canal y a comentar un poco del evento. El Día del Patrimonio se celebra a nivel nacional desde el año 1999 y Perfecto. ya hace varios años el museo, junto con la Secretaría de Patrimonio, la Subdirección de Pueblos Originarios, Patrimonio Cultural Inmaterial y las diferentes unidades del Ministerio de la Cultura en la isla, también oficina de enlace, juntamos todas nuestras billeteras, que son poquitas lucas, y licitamos para poder organizar algo bacán, algo entretenido, un festival. Empezamos el año 2024 con los DIU. Estuvimos allá en el museo, bueno, en ese entonces estaba abierto. El año pasado hicimos un festival de tatú, de los cuerpos pintados. Sí. Tuvimos 10 participantes. Se hizo también en el Hotel Hangaroa. Y el año pasado decidimos poner en valor los kaikai. Bueno, el agiro nui que harakuru y hakpakai kaikai nagoho mamatea tiaisa. Bueno, pero irá taujo irá ahora ecotan hoy matumo y es mate ojo tiaisa y mate hitinei, así que van a ganar quieto motingano era tú ki va betajanga no hay me Van a mananga te tangata peira mawe tu fue. ta hoy peira mato ya mata y ahí tengo lo tauja atupuna paulo te matiti. Y te hopea te vai tu upot mato yangai sempre te hopea y te rua tapati hopea o te ava en yo vai tu upot que anga te mahano te hauja atupuna pita hita todo mukoam area como ngoro tatu y te mahane. Bueno, el Día del Patrimonio también en el hotel hubo harta cartelera, no solamente también fue de kaikai, es una oportunidad también que nosotros usamos para poder invitar a expresar los diferentes patrimonios. Claro. Está la tía Aru también, con la nueva María Elena, que también se muestran contentas de participar con su grupo. Ahora se Ellos llama están haciendo un gran trabajo también. Sí, bueno, los DIU también son parte de esta como abanico de patrimonios Rapa Nui. El DIU es un elemento importante y conservan los cánticos. Los kaikai también son un elemento importante del patrimonio Rapa Nui, al igual que el tatú, y todas las expresiones y técnicas, festividades y elementos son patrimonio. Son patrimonio. Patrimonio viene de la palabra pater, lo que heredamos de los padres, y así sucesivamente de los tupuna y de los hakana. Entonces, hoy en día, el Día del Patrimonio es para celebrar eso. Y también es una oportunidad para darle a la gente que hace hoko, a la gente que canta, a la gente que quiere participar y manifestar su patrimonio familiar y material de las diferentes formas. Así que tuvimos una programación, el evento partió desde las 6 de la tarde, terminó como a las 9:30. Para el público es un viaje a través del kaikai. Este año quisimos ponerle un foco y quisimos hacer algo bien hecho. O sea, nosotros hemos venido detectando que en la Tapati hay tantos competidores que empiezan ya rápido uno, que salga el otro, Claro. que entre. Y eso finalmente, esa rapidez, en nuestra opinión, en mi opinión, le resta valor y importancia. Entonces Ok. este año decidimos 10 competidores, que ningún kaikai se repita y que cada competidor acompañe con elementos escénicos, música. Ahí está el... ¿Cómo coordinaron el que no se repita? ¿Se les dio una pauta? ¿Eligieron los kaikai y los competidores? Sí, bueno, fue difícil. Fue complicado. En nuestra primera reunión de coordinación que fue en el Catipare, que es una reunión obligatoria, los competidores llegaron y empezaron, pero hoy a lo mejor yo no me sé esto. Y dije, ya, mira, hagamos algo. Sorteemos los kaikai, Perfecto. vemos si les gusta y los que no les gusta lo cambian, pero traten de que no se repitan. Y así fue.
Se dio todo, todos los competidores se sabían los kaikai, yo quedé impresionado, que todo no era ni un problema para una niña que no se supiera el akuru. Llega, lo busca, se lo aprende, ve el pateutau. Tiene la capacidad. Claro, ahí nosotros hicimos un trabajo de curatoría narrativa con todos los kaikai. Es decir, a todos los competidores les dimos las aura en español, les dimos la aura en Rapa Nui, y porque muchos kaikai también han tenido una interpretación por parte de los hombres, ¿cierto? Se ha sexualizado mucho contenido. Entonces la idea era un poco educar, ¿cierto? Educar a través de las historias de los kaikai, desde la verdad también, pero que sea algo más pedagógico, educativo. No decir que se mató literalmente, sino que decir que su cuerpo trasciende a otro. Claro, pasó a otro. Claro. Sí. Y por algo el Kaikai, tenemos a nuestra invitada, tenemos a Amelia aquí, que nos viene a contar un poco su experiencia. ¿Cómo fue tu experiencia en el Día del Patrimonio? Para mí fue un grato momento, fue una buena experiencia, es mi primera vez ganando en primer lugar en Kaikai, y también fue algo de investigación también, en el cual tuve que buscar una información más legible y clara del Kaikai que yo expuse, y también no tratar de, como decía tu cura, de exponerlo tan, puedo decirlo, morboso o sexualizado que era el Kaikai Kamia Tren, el que me había ¿Qué te tocó? Exacto, en el sorteo. Me fue súper bien, me gustó hacer un Kaikai nuevo también, que casi nadie lo hace mucho, y nada, fue... ¿Tuvo muy difícil la competencia? Sí, estuvo difícil, igual estaba nervioso un poco de cómo me iba a salir, igual fue poco tiempo de aprendizaje del Kaikai, porque fue la reunión un día y quedaban 2 días, 3 días para la competencia, así que estuvo intenso a la vez bueno. ¿Cómo estuvo los jurados? Tu cura, cuéntanos un poco de eso, porque siempre el jurado tiene tema. Sí, bueno. Todos tenemos temas con el jurado en todo lo que se hace aquí en la isla en general. Sí, bueno, tuvimos ahí, elegimos 3 personas que se enfocaran en diferentes aspectos. Especialmente tuvimos a la Virginia Tan, que es nieta de la NUA TT, y ha sido jurada muchas veces en el Kaikai, pero esta vez quisimos darle un enfoque diferente. Le pedimos: Virginia, a favor, enfócate y ve en el uso de la lengua y en la pronunciación del idioma, y en la dicción, y cómo modulan, enfócate en el área lingüístico. Después le pedimos a la Getú, enfócate en el componente escénico, cómo se mueve la persona en el escenario, cómo habla, cómo gesticula su cuerpo, y si tiene elementos asociados extra que tengan coherencia con la narrativa. Y luego también estuvo la Frasia, la Tita. La Frasia y el Iroroco, bueno, son todas descendientes de la TT. Y también la Tita se enfocó en lo que era el Ha'aura de los Kaikai, si son coherentes, tienen el significado correcto, interpretaron bien, interpretaron mal, y no, agradecerles a las 3. Estuvo muy peleado los puntajes, y también estuvo la tía Tejira ahí, que la tía Tejira es hija de la Nua Isa, y la tía Tejira fue presidenta del jurado, entonces le tocó dirimir con sus primas quién era el ganador, porque había muchos empates entre los primeros lugares, y bueno, y los premios tampoco se pueden dividir, entonces ahí la tía Teji estuvo dirimiendo con sus primas: no, yo quiero esta, no, ya. Al final llegaron a un consenso, se firman todas las diplomas. Es difícil, igual, porque todos nos conocemos, siempre hay afinidad por alguno. El tema de Rapa Nui tiene ese tema de más con la cabeza, más con el corazón, entonces se complica un poco las decisiones, nos pasa en la Tapati. Así es, pues, bueno, es difícil porque uno tiene sesgos de preferencia, sesgos que son familiares, etc. Pero en realidad, más que competir y más que enfocar el evento en una competencia, el público en general pudo aprender y pudo conocer mucho de cada Kaikai. Con una puesta en escena, los competidores narraron las explicaciones de Rapa Nui para los Rapa Nui, narraron en español completamente el Kaikai. Y eso fue lo más lindo, que ahí hubo una curatoría narrativa. Perfecto. Fue lo más lindo para el público. Entre los Rapa Nui es una competencia, pero entre el público es un viaje, es un tour, es una visita guiada a través de los diferentes Kaikai. No, yo estoy súper contento porque
¿Cómo salió la actividad? Hubo mucha filosofía en la puesta en la creatividad. Hubo mucha filosofía, hubo mucha dedicación. Por ejemplo, habían competidoras que se unieron. Porque hay kaikai que tienen secuencias de kaikai que parte con el Hanua Nuamea y termina con el Piquea Uri, que son los mismos personajes, pero con diferentes kaikai, diferentes figuras. Entonces, ambas primas se unen, se suben al escenario y se complementan. Nos enfocamos, por ejemplo, de que un kaikai, que secuencia, comenzara con el otro. El Pisi también, el Pisi estuvo ahí. Pisi sacó sexto lugar, estuvo ahí, hizo una secuencia Amomoenga, Hata Hata, Kia Kia, Jaja, y finalmente estuvo muy cuidadoso, mucho detalle. Algunos competidores llevaban su fuego para poner en la pantalla, voz de fondo, lluvia, música. Estuvo muy creativo y muy producido. Están haciendo muchas cosas, los jóvenes de ahora interpretan mucho mejor las cosas o intentan ocupar también el tema de la tecnología. Yo he trabajado con Pisi, le mandamos un gran saludo también a Pisi. Siempre está participando, siempre quiere hacer cosas nuevas, siempre tiene esa motivación. Sí, no solamente el Pisi en particular, en general todos los competidores. Bueno, los kaikai tienen muchos vacíos, hay mucha gente que no entiende, hay mucho lenguaje antiguo. Y yo les digo, bueno, si ustedes tienen una interpretación familiar en particular de esta historia, háganlo y demuéstrenlo en el escenario, porque no todo es blanco y negro. Claro. Y no todo se sabe también, toda la información. Hay familias que tienen mucha más información y la tienen ahí guardadita, o se sabe mucho más otra cosa. Por ejemplo, la niña Moana Tepano, ella le tocó el Kaikai Tabaque. Entonces, Moana preparó todo un video sobre la protección de las aves, del cuidado de la fauna marina, sobre el cuidado de la naturaleza, y ella le dio su propia interpretación y connotación, conciencia ambiental, a su puesta en escena, que era el Kaikai Tabaque, que es un kaikai también que habla sobre la distribución de los sitios en la isla. Y bueno, en realidad estamos muy felices porque más que una competencia, ¿cierto? La competencia como que le da una cosa más entretenida entre los locales. Logramos el objetivo, que fue que toda la gente pudiera entender de qué se trata. Mucha gente llega, ve un kaikai, no entiende qué dice, es lenguaje antiguo, no entiende lo que está sucediendo o lo explican muy breve. Entonces, en realidad esta instancia era para profundizar los kaikai. Perfecto. ¿Cómo estuvo la convocatoria de la gente? ¿Cómo lo vieron ustedes? Bueno, yo creo que el Hotel Hangaroa ya se hizo chico. Hubo mucha no es tan gente. Grande tampoco el Hotel Hangaroa. No es tan grande, claro. Teníamos 220 sillas y llegaron más de 300 personas, incluso casi llegando a los 400, y fue muy difícil el manejo del público porque se achoclonaban y se aglomeraban mucho en los sitios donde pasaba el audio, donde no estaba, fue muy complicado. Pero muchas gracias al Hotel Hangaroa también por brindar su espacio. Siempre está disponible, muy buena voluntad, está en la disposición, dejan limpio, podemos usar sus sillas, sus mesas, y eso nos alivia enormemente la carga laboral. ¿El rango etario más o menos de participación que tuvieron en el...? Mira, fue diverso. Llegaron familias con sus bebés, llegaron familias, sus parejas, llegaron familiares, llegaron mucha gente adulta también, mayor de 60 años, que andaban, ¿no?, que querían ver a sus nietos o que querían corroborar historias de kaikai que no se acordaban. O muchos niños también. Fueron muchos niños también, niños con sus papás. Bueno, el evento comenzó con un curanto del tío Johnny. El tío Johnny preparó un curanto tradicional, se lo pasa al tío Lucas, que es el hermano mayor de la tía Isa, y ahí el tío Lucas empieza a repartir a su familia, que estaban todas sus sobrinas, habían llegado tempranito a reservar la silla en primera fila, y luego ya todo el evento ocurrió en bloques. Vino la tía Aru, terminó su espectáculo, 5 competidores, vino Jorge con su grupo de Joco, 5 competidores, y ya luego estuvo la banda Matavérico del Javi Manutomatoma Targarona. Sí, mientras evaluaban los competidores, hicimos la ceremonia de premiación y ya finalizó el evento. Perfecto. Amelia, cuéntanos un poco, ¿de dónde viene? ¿Quién te enseñó a ti a hacer kaikai? ¿Cómo se te nació para...? ¿Para competir? No, para el kaikai en general. ¿De dónde lo viviste tú? Bueno, a mí me enseñaron varias personas. La tía Virginia en la aldea, en el colegio, y la tía María Otto también en mi primera tapati, y la tía Isa ahora finalmente, en su último tiempo.
ellos me enseñaron más que nada, la tía Alicia Teao también en Lorenzo. De ella aprendí la primera vez varios kaikai. Luego cuando pasé a la aldea, ahí la tía Virginia Tantuki me enseñó para el Perfecto. día de... O sea, se está haciendo un gran trabajo también en los colegios Sí. con respecto al rescate del patrimonio también Tucura, ¿no? Sí, bueno, también es que es importante, o sea, es difícil dar una opinión porque muchas veces también en la innovación después se genera así como es. una, no sé si una pérdida, pero el querer innovar también es un fenómeno que está ocurriendo mucho con los kaikai. Se está creando mucho, los colegios están Con- usando con estas todo, instancias con todo en claro, general. para crear nuevas cosas, entonces es un dilema. Fomentamos y usamos la creatividad del kaikai como un método de crear y dar un mensaje, o seguimos en la conservación de los kaikai antiguos. Entonces para mí ambas ideas como que me hacen sentido, entiendo muy bien las opiniones que dicen sobre la gente que conserva los kaikai, pero también entiendo el espíritu del kaikai. Y si la gente quiere crear su kaikai, innovar su kaikai, hacer su propia figura, hacer su propia historia, bueno, ¿por qué no? Porque Es un legado también, eso Claro. se va pasando de generación en generación. También en la aldea se creó una instancia de crear un kaikai para un mejor puntaje y también para sacar un lugar si te va bien en el kaikai, que es parte de la competencia del Día del Arte en la aldea. Y también eso es algo innovador, pero a la vez también se va perdiendo un poco de lo tradicional. Igual, desde mi punto de vista, es algo nuevo para que igual nosotros los jóvenes podamos crear una nueva iniciativa y también introducirnos en la cultura y el patrimonio del kaikai. o sea, para nosotros entre los jóvenes, bueno, pero hay gente adulta que, Sí, claro. que, claro, le choca un poco, es fuerte y tienen una opinión respecto a eso. Po. Pero mira, en general los kaikai, bueno, la Nuaiza fue en homenaje a la Nuaiza, los invitados de honor fue la familia de la Nua. Los kaikai, como decía la Nuaiza, era el lenguaje de los espíritus. Entonces, tiene un componente espiritual muy Claro. fuerte, muy importante. Entonces, y a través de la figura de hilo, en los libros dicen como Ana, muchos kaikai no se acordaban cómo hacerlo. Pero sí estaban los patautau y las canciones, los cánticos ahí bien escritos. Entonces, Hay un libro de música que tiene mucha información de los kaikai. Claro. Tiene kaikai de afuera también, que los tienen Sí, parcializados, de los kaikai de afuera, los de acá, los que sí se hacen o los que no se hacen, los que tienen patautado corto, pequeño, claro. todo. Entonces sí, también hay una iniciativa por parte de los colegios que si no están en los libros antiguos o se le había olvidado a la nueva TT, crear alguna figura para poder seguir llevando ese kaikai Claro. y que no se pierda. Porque Que no finalmente- se pierda el patautau también. que no se porque- pierda el patatón, que no se pierda la historia, que no se pierda que la gente lo deje de hacer. Claro. Entonces ahí también hay un rescate que están trabajando Sí, los están colegios y trabajando eso harto. se agradece mucho. ¿Qué desafíos existen ahora con respecto al kaikai y nuestro patrimonio en adelante, Tucura? Sí, bueno, es una pérdida enorme la muerte de la tía Isa, sobre todo porque la tía Isa no solamente era un componente humano que poseía el conocimiento, sino que también por ella misma, porque ella tenía iniciativa propia, ella misma nos presionaba para empezar los talleres en enero, lleva 25 años haciendo los talleres, bueno, hoy día estamos junto a sus nietas, que continúan su legado, que es la Mata de Uriuri, la Naquena, pero claro, la Nuaiza era otra cosa, era una persona que estaba completamente ahí, metida encima, preocupada de la enseñanza de los kaikai. Así Y eso era lo que se extraña, porque es muy responsable en ese sentido de qué es cómo se va a hacer, cuándo se va a hacer, los niños, y el tratamiento con los niños también es algo que solamente ella sabía manejar, con cariño, cada niño lo trataba con amor. Claro. Y para nosotros es una pérdida súper importante. Bueno, el destino de los kaikai lo decide el pueblo Rapa Nui. Lo decide el pueblo Rapa Bueno, Nui. Este es un elemento de la cultura de Uno está Rapa Nui. viendo cómo está resultando todo y bueno, los coros en algún momento se nos van a ir, van a pasar Claro. a un mejor lugar. Entonces hay que ir viendo la manera cómo vamos rescatando, cómo vamos teniendo información de ellos o tratar de tenerlo más dentro de nosotros antes que se nos vaya, pues se nos van a ir sí o sí.
Sí, bueno, hay harto registrado, lo que sí falta son instancias como que más educativas, más pedagógicas, que los niños aprendan de las historias, y ahí hay un desafío con las comunidades escolares. Ahí las comunidades escolares tienen ese desafío. Nosotros también como institución educativa estamos permanentemente al servicio de la educación, y lo que queremos es que toda la gente y todos los niños puedan aprender la historia de estos cacay desde un aspecto educativo. Kahia matahiti to mai nganu wang ori pupu ori tato to mai kai kame aterenga hakari hauro hairima pereisiai y te anoi kote lua aura pero Amelia hoy de ai me era toma y te amuera hakane a huri ate am pahiro era te amo ngau ka iti ati norere hamata heparo iton hakari tu aqui ana tu tavaki toite ki ata mirungi hakari hopu hakaora hauro ito y te anoi ko tu ko ite hoy tu ai era la ngamera hoy me maguate pauro te mahana paita tu era tu ai era vive era peir. Bueno, o turismo totas himayot nga patauta uniot kai yang ai choko yang ai ori yang it aura era hanga era ora pero hanga matou Julio me era hapiri beriu y tangata airo ane educativo pedagógico aura. Perfecto. Bueno, Tuku, Amelia, los quiero invitar a una nota que tenemos de la corporación, que es de nuestro taller que se hizo en Catipare de francés. Los invito y invito a nuestra comunidad a ver nuestra primera nota. Ha estado súper entretenido, la verdad, porque la gente está muy motivada con aprender. Tenemos un nivel básico, pero dentro de esa diversidad hay gente que ya ha estudiado antes y hay otros que están por primera vez aproximándose a la lengua, entonces bien importante, y la responsabilidad que tengo de transmitirle y de motivarlos con la lengua y con que perseveren en el estudio. Así que está entretenido. Hoy me ha parecido súper entretenido, súper didáctico y dinámico, nos hacen participar, nos hacen leer, escuchar, así que podemos practicar todas las habilidades que se requieren. Me ha encantado el taller, yo he estado en los dos talleres, ya estuve en inglés, ahora estoy en el francés y no, súper bueno. Aparte el profe de verdad tienen una entrega de otra forma, desde muy básico y va avanzado, así que no, genial. ¿Sabes lo que pasa? Que el inglés mucha gente lo estudia porque lo tiene que estudiar por alguna razón, ya sea de trabajo, con fines económicos, por algo práctico. Y me pasa que con el francés siento que la gente viene realmente porque le gusta la lengua, la cultura francófona, entonces siento que la motivación es más auténtica. Aprovecho de agradecer a toda la gente que ha participado, a pesar del mal tiempo, a pesar de que partimos con un día muy lluvioso, llegó más de la mitad de la gente que se había inscrito, hoy día sumamos más personas todavía, quedan cupos, así que los que quieran sumarse también todavía tienen la posibilidad, les agradezco realmente que vengan porque sin ustedes esto no resulta. Bueno, qué interesante la nota de nuestro compañero. Bueno, queremos mandar un saludo a nuestro compañero Claudio de la corporación. Aún quedan unos cupos ahí, quedan tiempo también de las clases, de los que se quieren sumar. Los invitamos a nuestro taller de francés. ¿Qué le pareció la nota a Tuku, Amelia? ¿Tú parles français? Ah, petit peu, ¿eh? Un petit peu. Petit peu. No, pas. No, pas. Petit. Petit. Prefiere la Polinesia. Es diferente el francés de los tahitianos que el francés que hablan los franceses. Todo el rato. Este francés de los tahitianos es más duro, es más golpeado. Son así los Tahiti. Sí, pues bueno, es diferente el español que hablan igual, los mismo. que hablan los pasa continentales. En todo el país, pasa en todos lados. Bueno, también ahí la nota a los participantes también, a los que fueron al taller, les queremos mandar un gran saludo. También, bueno, los voy a invitar también, chicos, a otra nota. Esto es para que la gente, nuestra comunidad, conozcan a nuestros compañeros de la corporación. Invitamos a nuestra segunda nota ahí para que vean de nuestro Harepeu Tupuna TV. Y ahora toco con Pau Tukipate. Trabajo en el área de logística, como encargada de logística. Llevo ya más de 18 años dentro de este trabajo. Dentro del municipio llevo 28 años
y todavía sigo siendo la encargada del equipo logístico del año 2013 que entré a Cultura. Y en este momento tengo el equipo confirmado, constituido con Miguel Paté, que es mi capataz, después Naki Atuki, dentro de eso hay otro integrante que se llama Rano Kau Araki, que él entró este año. Es un pequeño equipo de logística que tenemos dentro de la Corporación de Cultura, como en otras áreas que hay en el municipio. Y en cuanto a lo que hacemos diariamente es tratar de solucionar algunas solicitudes que dentro del mismo municipio o fuera del municipio. Como por ejemplo, para que algunos lo conozcan, que a veces no nos ven, somos como las personas que estamos tras bambalina, como se pueda decir. Estamos todos viendo todo el tema de las solicitudes, de las pedidas de toldo, de quien sea. Esto no solamente pasa por el municipio, nomás pasa por toda la comunidad de Isla de Pascua. Dentro de mi trabajo no tengo algo que me gusta todo lo que tengo dentro de mi trabajo. Me gusta mi trabajo de todo lo que hago aquí, no solamente hago las solicitudes que piden, dentro del mismo lugar donde yo trabajo, soy la encargada de ver que la parte de cultura esté limpio el patio, que esté limpio el entorno alrededor de la corporación. Y dentro de todo eso también logística hace parte de trabajo de que cuando los compañeros o los funcionarios piden, como dentro de todo equipo, cada unidad tiene su sistema, a nosotros nos toca tratar de ayudar a nuestros compañeros, a comunicaciones, finanzas, administración, gestión cultural, que ahora ya no es gestión cultural, es gestión producción, incluyendo a la gerencia, que es el jefe, y también para los requisitos que necesita la alcaldesa. Qué maravillosa nota, te mandamos un gran saludo, Pausi, y ahora Naco, ¿qué te pareció ahí a ver a tu ex compañera? Y sí, porque ya Pau hoy muy responsable así que tetaina etahiha inuinuia maau etahiha inuinui maau tetu kahia matahit matuyang ni rotit corporación hay mahatu ni rotit mahatu yako maurur. Vale, Pausi, Maurur, la Pausi entramos a las 7 llega a las 6, pues es el horario de la Pausi. Sí, no, la estilo japonesa. Ya, otro europeo, otro estilo. Dale, Pausi. Bueno, tú, Amelia, los quiero invitar. Les voy a leer la cartelera que tenemos para nuestra semana aquí en Jarepeu Tupuna TV. Bueno, en la sala de Museo Fundación Tadeo y Lili tiene una maravillosa exposición de trajes típicos Rapa Nui, de martes a sábado. Y también queremos seguir invitando a todos los artistas culturales que se acerquen a la corporación, que nos entreguen sus currículum, que podamos tener toda la información para poder prestar un mejor servicio a nuestra comunidad. Bueno, para finalizar, Amelia, ¿qué te gustaría compartir con nuestra comunidad con respecto al patrimonio y con respecto a cómo tú ves en el futuro al patrimonio? Para mí es algo importante. Para mí también hay que, desde mi punto de vista, hay que promover y seguir incentivándose a los jóvenes a participar, a interiorizarse en la cultura, en el patrimonio, ya sean diversas competencias, ya sea tacona, tatú, kaikai, ori, riu. Tenemos una gran cantidad de patrimonio en la isla, así que incentívense, véanlo desde un punto de que no se pierda. Somos los únicos Rapa Nui en el mundo y si esto se pierde, nosotros también nos vamos a extinguir. Eso, más que nada. ¿Tu cura? Bueno, yo quiero felicitar a la Amelia y agradecer que está aquí la Melita. La Melita es el segundo año que participa en el Festival Mahanate Jaujá. El año pasado sacó tercer lugar en el Festival de Tatú. Y este año se llevó el premio mayor, primer lugar en el Festival de Kaikai, con un jurado que estuvo exigente y la Amelia fue de los puntajes más altos, sin dudar, no solamente por saber el jaura del Kaikai, por hacer los akajitis, sino por cómo ella explica el Kaikai. Lo explicó en Rapa Nui, lo explicó muy bien en español. Y en la forma que lo explicó, el jurado estaba conmocionado. Así que esa es una de las cosas importantes que tienen los artistas, saber transmitir el mensaje. Así es. Uno transmite el mensaje, provoca un sentimiento, ahí uno crea un impacto. Así es. Así que yo felicidades a la Amelia siempre está participando.
para mí es un orgullo y en realidad estas instancias son para ustedes, para la gente que quiera venir a mostrar sus trabajos. Qué bueno que se hagan estas instancias y que se sigan haciendo otras más también por parte de otras instituciones. Una pregunta mía, Amelia, ¿cuál es el escenario más difícil? ¿Estaba el Hotel Hangaró o la Tapati? ¿Cuál es más difícil? Más difícil. Yo encuentro que el Hangaroa, porque la gente está más cerca. Más cerca, se ve. Igual, sí, exacto. Se ve, entonces están literalmente encima tuyo y estás directo con ellos y es más nervios, tienes hartas emociones en el instante. Pero ese fue más difícil. La verdad, igual me gustó la iniciativa, ya que participaron gente adulta también, primas y tías, entonces eso fue algo también novedoso para mí. Porque la Tapati y Rapa Nui siempre son jóvenes, igual adultos muy pocos, porque igual ellos ya dejaron ese legado a nosotros, los jóvenes, y hoy día, ese día, que diga, también hubieron adultos que no veía hace tiempo competir, y eso fue algo bueno. Bueno, te felicito, los felicito por la actividad de Tucura, también a ti, a toda la organización, a toda tu gente que estuvo trabajando contigo, bueno, con ustedes. Yo no pude ir, vi algunas fotografías, vi algunos videos, se veía todo muy, muy bello. Así que los vuelvo a felicitar y que sigan haciendo estas actividades, pues Tucura. Bueno, venga, muchas gracias. Ahí estamos planificando ya el próximo Majano Tijaujá. Queremos contarle también que esta semana se cierran las postulaciones de Margot Loyola Palacio y ya tenemos una concursante que va a postular al premio de cultura tradicional Margot Loyola, que es la Nua María Elena, que perfecto, ya se ingresó su postulación el día de hoy. Así que estamos felices, ojalá que la NUA había postulado ya el 2023, no ganó, sacó una mención honrosa, así que este año le mandamos un fuerte cariño y hartas buenas vibras, ojalá que nos vaya bien en la postulación Margot Loyola Palacio 2026. Bueno, vamos, NUA, Peti está ahí, arriba, te hará cocao joena. Bueno, le agradezco nuevamente, agradezco a nuestra comunidad por vernos acá en nuestro programa Harepeu Tupuna TV. Y Orana, Corúa, Maururu. Y Orana.